Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿eh? Con mi imagen posterior quiero despedir este anormal verano que hemos tenido. Esperamos que el siguiente sea una vuelta a la antigua normalidad que me gustaba más. Y antes de empezar la última jornada de nuestro congreso, deciros que seguramente de aquí a final de año tendremos algunas webinars más sobre algunos temas. Y el 4 y el 5 de diciembre tenemos previsto el simposio de lupus, que ya veremos que según las circunstancias cómo lo desarrollamos. A ver si la vacuna está disponible o por lo menos está esto más controlable y podemos realmente vernos las caras, aunque sea a una distancia. Antes de empezar las jornadas, quería dar las gracias a la antigua Junta, a Pilar, a la Paloma Vela, como antigua presidente, que organizó junto con el resto de la Junta anterior las mesas de este congreso. Han sido fantásticas, agradecerle todo su trabajo por haber realizado esto. Por supuesto, a los moderadores y ponentes y al equipo técnico que nos ha permitido realmente estar en online y desarrollarlo con una importante afluencia de gente que se ha conectado a todas las sesiones. Esperemos que el siguiente congreso, que ya os comunicaremos cuándo va a ser posible, ahí estamos manejando algunas fechas, pues ya lo digo, podamos hacerlo bajo el amparo de la antigua normalidad y realmente encontrarnos de cerca y compartir experiencias y opiniones. Sin más, doy paso a la mesa 7, que tendría que Pilar Bernabeu tendría que comunicar que empieza, pero creo que tiene problemas con su micro. Por lo tanto, pues nada, adelante, si no puede pasar Pilar Bernabeu para comunicarnos y hacer de moderadora, pues adelante con Marisa Peral Garrido y el primer tema sobre síndrome de activación macrofágica. A ver si Pilar resuelve el problema en este tiempo con su micrófono. Pues, saludos a todos. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado para dar esta charla y comienzo con el síndrome de activación macrofágica. Este es el índice que voy a seguir. Me centraré sobre todo en diagnóstico y tratamiento. La linfocitosis hemofagocítica se caracteriza por una hiperactivación y proliferación de macrófagos y linfocitos. En general tiene una prevalencia de entre el 4 y el 22% y una mortalidad de hasta el 40%. Denominamos síndrome de activación macrofágica el tipo de linfocitosis hemofagocítica secundaria o reactiva que se da en el contexto de enfermedades reumáticas, entre ellas especialmente en la IJ sistémica, con una incidencia de hasta el 13%, en su homóloga enfermedad del adulto, y en edad pediátrica también relativamente frecuente en el lupus pediátrico, Kawasaki, de dermatomiositis juvenil, y en menor medida en otras enfermedades reumáticas. La patogenia no es del todo bien conocida. Se sabe que existe un defecto en la inmunidad innata, un defecto de la actividad de las células NK frente a estímulos infecciosos o tumorales, y también un trastorno en la inmunidad adaptativa, en concreto en los linfocitos T citotóxicos, que en su respuesta mediante perforinas y enzimas pierden eficacia frente a estos estímulos, con lo cual se perpetúa el estímulo y esto da lugar a una activación constante de linfocitos T con producción de citoquinas proinflamatorias que estimulan el sistema monocito-macrófago, y a nivel tisular, con los osteocitos, lo que ocurre es que se incrementa la hemofagocitosis en médula ósea y otros órganos, dando lugar a una cascada de citoquinas. En la anamnesis haremos hincapié en consanguinidad, antecedentes familiares de síndrome hemofagocítico, fiebres recurrentes, infecciones o tratamiento con fármacos, sobre todo inmunosupresores. Tenemos que sospecharlo ante un paciente con deterioro clínico y afectación multiorgánica. Son pacientes que están gravemente enfermos. Hasta un 62% de los casos ocurre un fracaso renal agudo. La mitad de ellos va a tener afectación pulmonar
y también podemos cursar con fallo hepático, cardíaco o afectación del sistema nervioso central. En concreto, en la IJ sistémica, solamente el 10% de los casos son sintomáticos, pero hasta en la mitad de ellos vamos a encontrar un síndrome de activación macrofágica subclínico. La fiebre va a ser el síntoma, el signo guía, y además va a ser una fiebre diferente, va a ser una fiebre persistente, que no cursa en picos. El exantema también va a tener características diferentes, va a ser más purpúrico petequial, no va a ser el típico exantema salmonado evanescente, y se intensifican síntomas como las adenopatías, la hepatosplenomegalia, y también podemos encontrar alteraciones de la coagulación, hemorragias y anomalías neurológicas. Recordar que si el paciente está en tratamiento biológico puede cursar con clínica atípica, especialmente con el tocilizumab, donde la fiebre puede estar ausente o no elevar reactantes de fase aguda. Esta es una imagen de una aspirado de médula ósea con un macrófago con intensa actividad fagocítica. No es frecuente encontrar esto en fases precoces, se suele ver con mayor frecuencia en fases tardías, incluso en fases de curación, y tampoco es patognomónico del síndrome de activación macrofágica, con lo cual su presencia no es imprescindible para el diagnóstico. Analíticamente lo que vamos a encontrar es un descenso de la albúmina, hipertransaminasemia, aumento del LDH, aumento de triglicéridos, ferritina elevada. Suelen cursar con ferritinas en torno a mayores a 2.000, 3.000, pero si está por encima de 10.000 tiene una alta especificidad y alta sensibilidad. Y además cualitativamente también va a estar reducida la ferritina glicosilada. Puede aparecer citopenias de cualquiera de las tres series, alteraciones de la coagulación con aumento del dímero D y una hipofibrinogenemia. Y en los estudios de inmunidad solicitaremos inmunoglobulinas, poblaciones linfocitarias en las que vamos a encontrar linfocitos B y NK disminuidos y linfocitos T normales. Hay marcadores específicos como CD25, que es un marcador de activación linfocitaria, o CD163, que es marcador exclusivo de macrófagos, que van a estar elevados y que pueden ser de utilidad en caso de que el paciente esté en tratamiento con tocilizumab y no eleve otros marcadores. Estos dos pueden orientarnos a un síndrome de activación macrofágica en estos casos. También va a haber un aumento de interferón gamma y dos marcadores más novedosos son la interleuquina 18, que está aumentada en la IJ sistémica, pero está todavía más aumentada en caso de que asocie un síndrome de activación macrofágica, y la adenosíndeaminasa 2, que también va a estar aumentada y nos sirve para discriminar entre IJ sistémica activa frente a el síndrome de activación macrofágica. Lo más específico va a ser la adenosíndeaminasa 2, lo más sensible, el aumento de ferritina. Solicitaremos cultivos de todo lo posible, hemocultivos, cultivos de orina, de esputo, en caso de clínica respiratoria. Investigaremos posibles desencadenantes, virus de la familia herpes viridae, más frecuente el virus de Epstein-Barr, otros como parvovirus B19, influenza, adenovirus, serologías de VIH, leishmania, etc. En el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar pleocitosis, proteinorraquia y raramente hemofagocitosis. Más de la mitad de los casos está alterado. En la punción de médula ósea vamos a encontrar una médula ósea hipercelular con presencia o no de hemofagocitosis, y con investigaciones de CD163 van a ser positivas, marcador de macrófago, y no vamos a encontrar atipia salvo que se asocie a malignidad. Plantearemos el estudio genético ante sospecha de causas primarias o en pacientes que ya hayan tenido otros episodios previos de síndrome de activación macrofágica, puesto que ya se han descrito alteraciones genéticas comunes en el SAM asociado a la IJ sistémica, como por ejemplo en el gen de la perforina, que encontramos también en las formas primarias. En cuanto al diagnóstico por imagen, solicitaremos electrocardiograma y ecocardio para ver posibles arritmias, afectación con derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca, radiografía de tórax, donde podemos ver también cardiomegalia o afectación de parénquima pulmonar, ecografía de abdomen
para evaluar hepatoesplenomegalia que haya podido pasar desapercibida en la exploración física, resonancia cerebral, si hay afectación del sistema nervioso central, y PET-TAC en caso de que sospechemos malignidad. Tendremos que hacer diagnóstico diferencial con infecciones, con sepsis, con síndrome de Reyes, síndrome de Dres, Kawasaki, abuso infantil, síndrome hemolítico urémico. Y en la actual pandemia también tendremos que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome inflamatorio multisistémico que se ha asociado a COVID-19. Sabéis que ha habido un aumento de la incidencia de casos de Kawasaki, aunque con características diferentes. Son niños mayores, con más plaquetopenia, con mayor porcentaje de miocarditis y más resistencia al tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas. Tendremos que diferenciar entre formas primarias y secundarias. En caso de demostrar alteraciones genéticas ya tendríamos el diagnóstico realizado y hay que estar alerta ante fenotipos que sugieran inmunodeficiencias. También existen tablas SCORE que nos ayudan a diferenciar si estamos ante un síndrome de activación macrofágica o ante una linfocitosis de causa primaria. En este link podéis calcular la puntuación para obtener con qué probabilidad se va a tratar de un síndrome de activación macrofágica. Los criterios propuestos para la linfocitosis primaria no son válidos para aplicar en la IJ sistémica y lo más aceptado actualmente son los propuestos por Ravelli, que están avalados por EULAR, ACR y Printo, propuestos en el 2016, en el que se exige la presencia de fiebre, la presencia de ferritina mayor a 684 y 2 o más de los siguientes, de plaquetopenia, gota superior a 48, hipofibrinogenemia o trigliceridemia. En el caso del síndrome de activación macrofágica que se presenta en el lupus pediátrico, las características son similares a las de la IJ sistémica, pero predomina una mayor afectación del sistema nervioso central, ferritinas no tan elevadas, y aquí sí que está incluido el criterio histopatológico. Y lo más importante es tener una sospecha diagnóstica, no esperar a resultados de punción de médula ósea, ni esperar a cumplir estrictamente los criterios que hemos visto antes, sino que con una sospecha diagnóstica ya estaría indicado iniciar tratamiento. Así como en las formas primarias sí que hay un protocolo bien establecido con inducción con etoposído y dexametasona durante 8 semanas, en el SAM asociado a IJ sistémica no se dispone de guías de tratamiento. La terapia de soporte va a ser la misma común a las formas primarias, transfusiones en caso de citopenias. No está recomendado anticoagular por riesgo de hemorragia. Habrá que hacer profilaxis para el meningitis girovesi con cotrimoxazol y también se recomienda fluconazol para profilaxis frente a otros hongos y profilaxis de varicela de Foster. Inmunoglobulinas solamente en caso de hipogammaglobulinemia y si hay afectación respiratoria, estabilizar al paciente con ventilación mecánica no invasiva o cuidados en UCI pediátrica. En caso de demostrar un desencadenante, más frecuente el virus de Epstein-Barr, estaría indicado tratamiento con rituximab, que ha demostrado ser más efectivo que las inmunoglobulinas intravenosas. Y como tratamiento específico para el síndrome de activación macrofágica de presentación en IJ sistémica, el tratamiento de primera línea son pulsos de metilprednisolona a dosis de 30 miligramos por kilo y día durante 3 a 5 días. Posteriormente seguido de prednisona vía oral con descenso progresivo de dosis. Y con este primer escalón terapéutico, para casos subclínicos o con afectación leve, suele ser suficiente. En caso de refractariedad, se puede utilizar ciclosporina, siempre monitorizando tensión arterial y función renal. Y en caso de refractariedad a la ciclosporina, pasaríamos a un tratamiento con terapia biológica, con anakinra o canakinumab. Y en caso de tener que elegir, pues optaríamos por anakinra por mejor perfil de coste-efectividad. Y en la misma línea tendríamos como opción el tocilizumab. Si el paciente ya estaba de base con uno de estos fármacos, elegiríamos uno que actúe en la diana diferente. También se ha propuesto recientemente tratamiento con emapalumab, que ahora veremos más adelante, y en casos refractarios, etoposído, globulina antitimocítica, alemtuzumab o ruxolitinib, que es un inhibidor de la JAK2.
En casos refractarios y graves, como última alternativa, tendríamos el trasplante con células hematopoyéticas. Y en lo que sí que hay consenso es en no tratar con inmunoglobulinas, salvo presencia de hipogamoglobulinemia, en no administrar ciclofosfamida y no realizar plasmaféresis. Este es un estudio piloto que se ha realizado en pacientes con SAM asociado a IJ sistémica refractarios a corticoides con esta dosis de emapalumab durante 4 semanas o hasta alcanzar la respuesta completa. Y los resultados son prometedores. Se ha alcanzado una resolución de la fiebre en una mediana de 3 días en el 100% de los casos, una respuesta completa en 24 días de mediana en el 100% de los casos, y el perfil de seguridad es aceptable, con un efecto adverso grave que fue una reactivación de citomegalovirus que se trató con antivirales y no falleció el paciente. Está aprobado por la EMA en pacientes de entre 0 y 18 años y no tiene autorización en adultos. El pronóstico del SAM en AIJ sistémica tiene una mortalidad de hasta el 23%, en el lupus pediátrico la mortalidad es menor, es del 5%, y una vez instaurado el tratamiento, en caso de no mejoría en 2-3 semanas, debemos diferenciar entre si se trata de la enfermedad que no se está controlando, si se trata de una infección añadida o causante de la clínica como desencadenante que haya pasado desapercibido, o si se trata de toxicidad por los fármacos que estemos utilizando. Se han descrito factores de mal pronóstico, retraso diagnóstico, afectación del sistema nervioso central que puede dejar secuelas graves, neutropenias graves, alteración de la coagulación o fallo multiorgánico. Un 35% de pacientes precisará de cuidados en UCI pediátrica. Del 62% que cursa con fracaso renal agudo, un tercio va a tener enfermedad renal crónica a 6 meses. Y sí que está escrito que el nivel de ferritina con el que debuta no es un factor de mal pronóstico ni de gravedad. Esperaremos encontrar normalización de los parámetros analíticos a los 3 meses. Es posible que persista en este tiempo elevaciones de ferritina o hipertransaminasemia en torno a entre 2-4 veces por encima del rango de normalidad. Se recomienda no vacunar durante los 6 meses posteriores al tratamiento y se recomienda un seguimiento estrecho mensual durante el primer año y posteriormente cada 3-6 meses. Como conclusiones, pues que el síndrome de activación macrofágica es un tipo de linfohistiocytosis hemofagocítica que se presenta como complicación potencialmente mortal de enfermedades reumáticas, especialmente en la IJ sistémica. Se caracteriza por fiebre, hepatosplenomegalia, disfunción hepática, citopenias, alteración de la coagulación, aumento de ferritina y fallo multiorgánico que puede ser fatal. La presencia de hemofagocitosis no es patognomónica ni necesaria para su diagnóstico. Ante la sospecha es fundamental instaurar un tratamiento precoz de soporte de los posibles desencadenantes y como primera línea los corticoides. En casos refractarios es útil la ciclosporina A y la terapia biológica con mecanismo de acción en las dianas fisiopatogénicas que se conocen hasta el momento, con antiinterleuquina 1, antiinterleuquina 6 y recordar el papel del emapalumab como inhibidor de interferón gamma. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Peral, por la charla y por ajustarte al tiempo, y damos paso a la doctora Neus Quilis, que nos hablará sobre la clasificación de la artritis idiopática juvenil. Cuando quieras, Neus. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar la invitación a participar en este congreso, en esta forma un poco extraña, ¿no?, o novedosa, que es el formato online. Bueno, yo hablaré los próximos minutos acerca de la clasificación de la artritis idiopática juvenil y este es el esquema que seguiré para la presentación. Haré un muy breve recordatorio de la clasificación actual porque probablemente pues todos nos la sabemos o sabemos dónde buscarla, pero echaremos un vistazo a ver de dónde viene esta clasificación actual y cuáles son las áreas de mejora que tiene la clasificación que utilizamos actualmente para saber hacia dónde nos dirigimos para mejorar la clasificación y, por tanto, el manejo de estos pacientes.
La primera vez que en la literatura inglesa aparece una referencia a las artritis infantiles no infecciosas es en el año 1545, donde Thomas Farrer hace referencia a una rigidez en las piernas o en los miembros inferiores de origen no tuberculoso. En los siglos posteriores hay algún reporte de casos, alguna serie pequeña, pero nada que permita clasificar o que permita establecer diferentes subtipos de esta enfermedad. No es hasta el año 1896 donde Steele publica una serie de 21 pacientes, niños por debajo de 16 años con artritis, en la que existen 12 pacientes que presentan características sistémicas como fiebre, rash asociadas a la artritis y los otros que no la presentan, por lo que sería como la primera referencia bibliográfica que encontramos en la que se diferencian dos subtipos de esta enfermedad. Pero no es hasta 50 años después aproximadamente, cuando ya a mediados de los años 90 o en torno a los años 30, el control de la fiebre reumática y de las artritis tuberculosas hace que aflore de nuevo el interés y los reportes acerca de artritis infantiles no infecciosas. Y es la primera vez también que se proponen unos primeros criterios que posteriormente, en el año 75, tras revisarse y mejorarse, da lugar a la primera clasificación que hace Bywaters y que habla de 8 subtipos de artritis crónica, de poliartritis crónica juvenil, que es la nomenclatura que él utiliza para hacer referencia a todo este espectro de patologías. Esta clasificación de Bywaters, tras algún consenso y alguna modificación, da lugar a las dos clasificaciones previas a la actual, más importantes, que han sido la americana, que nombra a esta enfermedad como artritis reumatoide juvenil, y un pelín posterior, en Europa también se establece la primera clasificación bajo el nombre de artritis crónica juvenil. Esto representó grandísimos avances para conocer la enfermedad y establecer pautas de tratamiento y manejo. Lo que pasa es que se dieron cuenta que al ser una enfermedad con una prevalencia bastante baja, pues tenía poco sentido y era poco operativo manejar a nivel mundial dos clasificaciones y pensaron que sería muchísimo mejor aunar los criterios y trabajar bajo unos mismos términos para facilitar la colaboración que permitiera unos avances tanto en el conocimiento de la enfermedad como en los avances terapéuticos. De forma muy breve, resumimos estas tres clasificaciones. La clasificación americana hablaba de 3 subtipos: la sistémica, la poliarticular o la pauciarticular. La forma europea habla de 6 subtipos. Se acerca bastante ya a la clasificación que tenemos actualmente y fruto del consenso americano y europeo nace la clasificación HILAR en el año 95, que incluye 7 subtipos. Añadiendo una forma indiferenciada para aquellos pacientes que no cumplen criterios para ninguno de los subtipos previos o bien cumplen criterios para 2 de ellos. Esta clasificación HILAR se somete a distintas revisiones y en el año 2001, tras la conferencia de Durban, aparecen los criterios que hoy día están vigentes y que utilizamos en práctica clínica, que son los criterios de Edmonton. Son los que veis aquí, pero no pretendo para nada describir cada uno de los subtipos, como decía, muchos nos lo sabremos seguramente. Son 6 categorías excluyentes entre sí y una 7ª categoría que, como decía, incluiría las formas indiferenciadas, que serían las que bien podríamos clasificar en 2 o más subtipos o no podríamos clasificar en ninguno de los subtipos. Esta clasificación, sin duda, ha sido muy fructífera en cuanto a un mayor conocimiento de la enfermedad y, por tanto, avances terapéuticos que han sido claves en el manejo de esta enfermedad, pero no olvidemos que está hecha con fines de investigación, derivada de consenso y, por tanto, los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. Esto lo sabemos, también nos sucede en otras enfermedades y no siempre cuadra perfectamente con lo que vemos en la práctica clínica real. En la práctica clínica lo que vemos es que en los niños con AIJ hay una heterogeneidad entre los distintos subtipos y dentro de un mismo subtipo. Por ejemplo, dentro de un mismo subtipo sabemos que algunos niños evolucionan de forma muy diferente a otros que están clasificados dentro de la misma forma de AIJ y al revés. Niños que están clasificados en subgrupos diferentes, el comportamiento final, tanto en pronóstico como en respuesta al tratamiento, es muy similar a pesar de estar clasificados de forma diferente.
Quizá no en nuestro medio, que estamos acostumbrados a utilizar fármacos fuera de ficha técnica y quizá no es relativamente complicado acceder a ello, pero en algunas partes del mundo el tener esta clasificación un poco tan encorsetada puede dificultar el acceso a tratamientos que en ficha técnica contemplen no todos los subtipos de AIJ y sí alguno de ellos. Además, está basada en aspectos clínicos, fundamentalmente el número de articulaciones afectadas y si existe manifestación extraarticular, como en el caso de la psoriásica o de la sistémica, y en hallazgos de laboratorio, fundamentalmente el factor reumatoide. Pero en los últimos 20 años ha habido avances importantes en genética y en biomarcadores que han permitido un mayor conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad y que en la clasificación de Edmonton que empleamos no están incluidos. Por tanto, se está planteando, los grupos de investigación que más trabajan en AIJ plantean una nueva clasificación en la que los principales ítems a modificar son los que aquí os expongo. El grupo Printo publicó el año pasado, en el 2019, un artículo que explica cómo están haciendo el replanteamiento de esta clasificación. Ellos plantean que la edad de inicio no sea por debajo de los 16, sino ampliarla a los 18 años. La edad de los 16 años se estableció de forma completamente arbitraria, si bien hoy en día la seguimos utilizando. Lo que pasa es que existen pacientes que debutan en la adolescencia en torno a los 15, 16, 17 años, que son demasiado mayores para incluirlos en estudios de la artritis idiopática juvenil, pero a su vez también es difícil de meterlos en ensayos clínicos de adultos porque muchas veces el criterio de inclusión es que el paciente sea mayor a los 18 años de edad. Por tanto, son pacientes que a nivel de poder avanzar en el tratamiento de este tipo o de este subtipo de enfermedad estarían un poquitín más dificultados para acceder a los avances que vamos teniendo en los tratamientos. Plantean algo que también es bastante evidente en la práctica clínica y es que en la artritis de inicio sistémico no siempre la artritis está presente. Ellos plantean excluir la necesidad, ¿no?, como un criterio necesario en la IJ sistémica de la presencia de artritis. Plantean revisar el término de AIJ relacionada con entesitis y pretenden nombrarla como una AIJ entesitis espondilitis para hacer referencia a la afectación axial que muchos de estos pacientes presentan. Y que también es una categoría que con mucha frecuencia suele progresar y persistir en la adolescencia y edad adulta del paciente. Y además, ellos plantean meter o incluir una categoría nueva que no está metida hasta la fecha y que sería una categoría que incluiría a los pacientes de inicio temprano de la enfermedad, entendiendo como temprano los menores a 6 años, ANA positivos y porque son pacientes que independientemente del subtipo clínico en el que caigan en la clasificación actual, estos pacientes pequeños con ANA positivos se comportan de una forma bastante homogénea. Desgranando un pelín estos 4 aspectos o por qué Printo plantea que la clasificación incluya estas 4 características que acabo de mencionar, pues bueno, la edad, como os comentaba, está puesta en menores a 16 años de forma arbitraria y sí que la edad tendría una implicación cuando debutan por debajo de los 6 años, porque desde un punto de vista genético, de biomarcadores, de pronóstico y de evolución de la enfermedad, son niños que evolucionan de forma muy similar. El número de articulaciones, establecer si es oligo o es poli en base a si tiene 4 o más de 4, también desde un punto de vista de la clínica queda un pelín encorsetado. Sobre todo son muy parecidas las formas oligoarticulares a la forma poliarticular, factor reumatoide negativo. Pero es que además, si vamos a establecer la categoría en la que clasificamos al paciente en base a la evolución en los primeros 6 meses de enfermedad, tendremos los casos en los que, por ejemplo, la afectación del carpo o del tobillo es una articulación que tratamos de forma muy rápida y muy potente para evitar secuelas y puede ser que esta instauración precoz del tratamiento nos frene la evolución natural que esta enfermedad tendría y, por tanto, catalogar como oligo algo que finalmente debería ser una poliarticular teniendo en cuenta los criterios, ¿no?, de la clasificación actual. Y además también no queda claro si el oligo o el poli
que es solo en base a la exploración física o debemos incluir también artritis que detectemos en pruebas de imagen y que a lo mejor desde un punto de vista clínico han pasado asintomáticas y no hemos sido capaces de detectar en la exploración. En pruebas de imagen fundamentalmente hablo de ecografía desde luego y quizá también de resonancia magnética. A nivel de biomarcadores, autoanticuerpos y genética, bueno, tenemos actualmente disponemos del factor reumatoide y del HLA-B27. El factor reumatoide sí se utiliza para la clasificación, el B27 no, pero bueno, son ambos marcadores pues no predicen la evolución de la artritis ni la respuesta al tratamiento, y otros biomarcadores como pueden ser proteínas de la familia S100 se han estudiado y se han visto que están compartidas en distintas categorías de AIJ, no permitiendo por tanto la utilidad a día de hoy, o no conocemos si alguno de estos biomarcadores puede ser útil para clasificar o definir el comportamiento de algún subtipo concreto. Los ANA se sabe que se relacionan con un debut temprano de la enfermedad, más frecuentes en mujeres, se asocian a uveitis y existen reportes de casos en que hablan que los pacientes con ANA positivo tendrían un líquido sinovial más inflamatorio debido a la presencia de agregados linfoides en el tejido sinovial. Se ha propuesto incorporarlos a los criterios nuevos, como os comentaba en la diapositiva de Printo, esta categoría AIJ, ANA positivo de debut temprano. Existe un pelín de controversia todavía porque no queda claro si ANA, qué patrones, todos los patrones, pero bueno, probablemente es algo que nos irán aclarando los expertos en los próximos meses o en los próximos tiempos. Y a nivel de genética, pues bueno, sí que existen datos bastante contundentes de que los pacientes que debutan en una infancia tardía o preadolescencia son positivos para el HLA-B27 y para los HLA-DR1 que os escribo aquí en la diapositiva y que sabemos que también son frecuentes encontrar en pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, las asociaciones con los genes HLA que se han encontrado en pacientes con debut en edades tempranas son diferentes a aquellos que se expresan en pacientes que debutan de forma tardía. Por tanto, la edad de inicio sí que parece ser que genéticamente viene avalada por un background diferente entre niños más pequeños y niños más mayores y podría ser interesante quizá tenerlo en cuenta para plantear las futuras clasificaciones. Además, la forma oligoarticular y la poliarticular, factor reumatoide negativo, también tienen bastantes regiones similares, tanto en genes HLA como de las regiones no HLA. Y todo esto desde un punto de vista práctico, pues bueno, la forma oligoarticular y la forma poliarticular, factor reumatoide negativo, como decía, puede verse bloqueada la evolución natural de la enfermedad debido a una instauración precoz de los tratamientos, que sabemos que es importante hacerla y la hacemos, pero implicaría, según la clasificación actual, un subtipo diferente. Si es oligo o es poli, la exploración física solamente, incluimos pruebas de imagen, comparten genética y biomarcadores y probablemente existen más diferencias basadas en la edad del debut que realmente en el número de articulaciones. Por tanto, el número de articulaciones tendríamos que revisar, como están haciendo, si realmente es un factor que discrimina bien diferentes subtipos. La forma poliarticular, factor reumatoide positivo, y la artritis reumatoide del adulto. Clínicamente son también muy similares. Cursan con artritis simétrica, fundamentalmente en pequeñas articulaciones, asocian la presencia de nódulos reumatoides, precisan de un tratamiento a largo plazo por la alta tasa de recidivas. Tiene implicaciones sin duda en el crecimiento cuando aparece en niños que todavía no lo han completado. La revisión de Printo propone incluir también la determinación de los anticuerpos antipéptido citrulinados, sobre todo en pacientes adolescentes con factor reumatoide positivo y con factor reumatoide negativo. Si son adolescentes con artritis simétrica de manos y pies, aunque el factor reumatoide sea negativo, proponen incluir el CCP para intentar clasificarlos como una forma precoz de la artritis reumatoide que conocemos del adulto. Decir que los CCPs y también el factor reumatoide, cuando aparecen positivos por debajo de los 6 años,
Sobre todo el CCP, el factor reumatoide, puede ser una poliarticular, factor reumatoide positivo, pero bueno, es más frecuente en adolescentes. Habría que pensar en descartar una enfermedad genética que se llama síndrome Copa y que además de artritis da afectación pulmonar y que puede positivizar tanto factor reumatoide CCP como ANA y ANCA. Y unos ejemplos más, la artritis, la IJ sistémica y la enfermedad de Still del adulto, sabemos que son clínicamente muy similares, se comportan analíticamente también de forma muy parecida. Sin embargo, los criterios que utilizamos para la clasificación del adulto no son exactamente iguales que el que se utiliza para la sistémica, y aquí quizá habría que aunar un poquitín más los criterios para clasificar a los pacientes de la mejor manera posible. Por aclarar quedaría si realmente hay 3 patrones que se suelen ver en la IJ sistémica en los niños, y son aquellos con una artritis muy persistente, aquellos que la artritis prácticamente no aparece y aquellos que tienen una artritis leve. En adultos a lo mejor no están tan claramente establecidos, pero bueno, quizá trabajar en aclarar estos aspectos pueda ser importante para ver si son tan parecidas o existe algún rasgo que las pueda diferenciar. Y a nivel existen también algunos estudios que muestran asociación genética en la IJ sistémica, pero no están claramente establecidos en el STIL. Respecto a la IJ psoriásica, sabemos que existen 2 patrones de evolución y pronósticos diferentes en función de la edad. Una vez más, la edad vuelve a ser importante en la evolución de los pacientes según la edad de debut. Siendo así, los pacientes que con la IJ psoriásica debutan más pequeñitos, 2-3 años de edad, son sobre todo mujeres con una alta frecuencia, presentan ANA positivos y suelen tender a evolucionar a una poliartritis. Sin embargo, los pacientes que con IJ psoriásica debutan más tardíamente en la adolescencia suelen presentar con una frecuencia importante afectación axial y entesitis. Sin embargo, la afectación axial no está contemplada actualmente en el subtipo de AIJ psoriásica, por lo que estos pacientes al final acaban cayendo en el subtipo de indiferenciada, cuando realmente podrían caber perfectamente o bien en la forma entesítica o en una forma psoriásica que incluyera la afectación axial. En la artritis relacionada con entesitis sabemos que es más frecuente en varones, algo mayores, 7-8 años de edad, asocian el B27, posibilidad de uveitis. Aquí sí que se incluye la afectación axial. Sin embargo, en estos pacientes quedaría aparte la psoriásica, no existe una categoría donde incluir los pacientes que presenten este tipo de artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, y por tanto ellos, como veíamos, plantean establecer una categoría que se llame entesitis espondilitis para probablemente aunar todos estos pacientes que están ahora divididos en 2 grupos que desde un punto de vista clínico probablemente no hay demasiada correspondencia en muchos casos que vemos. Por tanto, con todas estas sombras en la clasificación actual, ¿hacia dónde nos dirigimos en los próximos años? Hay que trabajar en las limitaciones del término AIJ, que son principalmente las que os acabo de mostrar. Hay una mejor comprensión de la fisiopatología debido al grandísimo avance que ha habido en los últimos 20 años. Los tratamientos, seguimos tratando a los pacientes de forma empírica, es decir, empezamos con metotrexato, si no va bien anti-TNF, pero ¿cuál? No sabemos si el primero, si otras dianas podrían estar indicadas en una primera línea en función de cada subtipo, de cada paciente. En fin, podríamos aprovechar estos avances para intentar establecer si podemos dar al paciente un tratamiento más personalizado. Incluso a día de hoy sabemos que buscamos la remisión, buscamos que sea la mínima actividad o mejor incluso la remisión mantenida, pero ¿por qué no podríamos plantear en algunos subtipos, con algunas características concretas, la posibilidad de que pudiéramos ofrecer un tratamiento curativo? Y además habría que trabajar también en cómo estos niños pasan a la edad adulta, tanto desde un punto de vista de la nomenclatura como de los tratamientos, y desde luego todos también lo que se está trabajando y avanzando en las consultas de transición. Es una diapositiva ya para terminar. Un minuto menos. Ya.
Termino así e incluir todo lo que conocemos a nivel genético y de biomarcadores junto a las características clínicas podría darnos lugar a una clasificación un poquitín más uniforme, más que se ajuste a la clínica, que permitiera guiar mejor los tratamientos y mejorar los pronósticos de estos pacientes. El término unificado ha sido maravilloso para generar avances en el conocimiento y tratamiento, pero existen limitaciones que se intentan solventar con los avances en la fisiopatología y que probablemente nos encontraremos en breve con una nueva clasificación que permita aunar todos estos conocimientos nuevos y acercarse más a la clínica que vemos actualmente todos. Y ya está, muchas gracias y perdón por haberme pasado. Vale, pues queda poquito tiempo, pero podemos dar paso a las preguntas, si hay alguna. Gracias por la magnífica exposición y por haber sido tan claras. Bueno, tenemos una pregunta. Si le podéis dar paso, por favor. Creo que es a mí a quien dais paso, Pilar. Sí, doctora Vera. Vale. Bueno, muchas gracias. Excelentes. A veces nos empeñamos en traer a gente de fuera y tenemos aquí bien cerquita gente fantástica que hace unas exposiciones, la verdad, de quitarse el sombrero. Yo le voy a hacer una pregunta, seguro que me la va a contestar muy bien, a Marisa. Ya sabéis que lo mío no son los niños, pero estas cosas del síndrome de activación macrofágica siempre llegan en verano cuando estás sola y los expertos están de vacaciones. El último que viví me quedé con la sensación de que algo que nos hizo pensar que era un síndrome de activación macrofágica era una PCR muy alta, con ferritina muy alta y una velocidad prácticamente normal. Esto es así, supongo que será por la hipofibrinogenemia que se genera, pero no sé, tú que te lo sabes muy bien, si es una impresión mía falsa o esto está descrito. Muchas gracias. Sí, se puede ver así y sobre todo PCR y procalcitonina, si estuviese elevado procalcitonina nos haría pensar más en sepsis y sí, se puede dar lo que comentas. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias también. Bueno, pues no hay más preguntas y vamos justitos de tiempo, entonces muchísimas gracias a las dos y continuamos las siguientes mesas. Hasta luego. Gracias.